Operaciones encubiertas de tecnologías de control mental de la NSA, de Estados Unidos National Security Agency, NSA. ¿Qué es? La NSA es la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El siguiente artículo nos los ofreció, Biblioteca Pléyades en inglés, escrito por John S.T. Clair, Acoway, en la revista Nexus abril/mayo 1996 de la web Foro de Control Mental. El presente documento consta de pruebas de una demanda presentada en la Corte de Estados Unidos en Washington, D.C., por John S.T. Clair Acoway contra la Agencia de Seguridad Nacional, Fort George M.A.D., Maryland, Acción Civil 92-0449, constituye el conocimiento de la estructura de la NSA, las actividades nacionales de seguridad en cuanto a propias tecnologías y operaciones encubiertas para controlar individuos y ciudadanos. 1. Misión de la NSA y la operación de inteligencia interna. Comunicaciones de inteligencia, COMINT. Cobertura total de todas las comunicaciones electrónicas en los Estados Unidos y en el mundo para garantizar la seguridad nacional. La NSA, en Fort Meade, Maryland, ha tenido las computadoras más avanzadas en el mundo desde la década de 1960. Y en estos últimos años todas esas supercomputadoras están enlazadas con todas las antenas de telefonía celular del mundo, y todos los satélites del mundo. El espionaje y las tecnologías de control mental que hace la NSA es mundial, controlan el comportamiento de la gente en cualquier parte del mundo. La tecnología de la NSA es desarrollada e implementada en secreto de cara a las empresas privadas, la academia y el público en general. Señales de inteligencia, SISINT. La misión de señales de inteligencia de la NSA se ha convertido en un programa de decodificación de ondas cerebrales de las personas, y de frecuencias electromagnéticas, en el entorno de forma inalámbrica para aprovechar las computadoras y las personas como pista con las corrientes eléctricas en sus cuerpos. Señales de inteligencia se basa en el hecho de que todo en el medio ambiente con una corriente eléctrica en sí misma tiene un flujo magnético a su alrededor que emite ondas de frecuencias electromagnéticas. Los pulsos eléctricos que hacen las neuronas en el cerebro son decodificados con superequipos digitales y supercomputadoras de la NSA, emitiendo ondas de frecuencias electromagnéticas que transmiten las antenas de telefonía celular. Estas ondas son lanzadas en las neuronas de las personas para manipular sus comportamientos y sus mentes, sin que nadie se dé cuenta que está siendo controlados, vigilados y espiados con estas ondas de frecuencias electromagnéticas. Solo las personas víctimas de hostigamiento electrónico y los individuos objetivos saben que están siendo víctimas de estas ondas de frecuencias electromagnéticas que transmiten los radares, satélites, torres WEN y antenas de telefonía celular, enlazadas a las supercomputadoras y equipos digitales de tecnología avanzada de la NSA. La NSA es la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La NSA, Departamento de Defensa ha desarrollado y patentado equipo digital avanzado que puede analizar remotamente todos los objetos artificiales u orgánicos que tienen una actividad eléctrica. Nacional de Inteligencia, DOMINT. La NSA tiene registros de todos los ciudadanos de Estados Unidos. La NSA recoge información sobre los ciudadanos de Estados Unidos que podría ser de interés para cualquiera de los más de 50.000 agentes de la NSA, UMINT. Estos agentes están autorizados por una orden ejecutiva para espiar a cualquier persona. La NSA tiene una permanente red nacional de seguridad antiterrorista de vigilancia en marcha. Esta red de vigilancia está completamente disfrazada y oculta al público. Y les controlan las mentes a los indigentes de las calles, para vigilar a los turistas y a cualquier ciudadano o inmigrante ilegal. Los indigentes que viven en las calles son controlados y llevados a los puentes de las autopistas de las grandes ciudades de Estados Unidos para vigilar a través de los ojos de los indigentes que viven en las calles.
En cada puente de cada autopista hay indigentes viviendo ahí durmiendo todo el día allí, pero siempre hay uno o dos de ellos sentados mirando todo lo que se mueve, sean carros, personas, son como cámaras inalámbricas biológicas, pero todo eso lo llevan a cabo vía las ondas de frecuencias electromagnéticas que transmiten las antenas de telefonía celular, y torres WEN, y satélites. En cualquier ciudad grande de Estados Unidos vas a ver cientos de indigentes en centros de cada ciudad, están mirando a todos lados a cualquier ciudadano, o a los inmigrantes ilegales, y a los turistas, en especial, en qué dirección toman fotos, qué hacen, qué miran, cómo se comportan, pero todos esos indigentes están siendo controlados por la NSA, mediante las antenas de telefonía celular, emitiendo ondas de frecuencias electromagnéticas en el cerebro de los indigentes. Y utilizan RNM. Monitoreo remoto neuronal, el cual con el enlace cerebro a computadora, pueden ver a través de los ojos de los indigentes, y de cualquier persona, bajo vigilancia, o persona bajo hostigamiento electrónico. El seguimiento de personas en los Estados Unidos es implementado fácil y económicamente con la red de vigilancia electrónica de la NSA. Esta red, DOMINT, cubre todos los Estados Unidos. Afecta a decenas de miles de personal de la NSA, y rastrea a millones de personas simultáneamente. La relación costo-efectividad de las operaciones está garantizada por la tecnología informática que la NSA ha diseñado para reducir al mínimo los costos de operación. El personal de la NSA sirve en posiciones cuasi públicas en sus comunidades y gestionan empresas de cobertura y negocios legítimos que pueden informar a la comunidad de inteligencia sobre las personas a las que se desea realizar un seguimiento. El personal de la NSA, en la comunidad, por lo general, tienen identidades de cobertura, como trabajadores sociales, abogados y empresarios, pero todos ellos solo son utilizados bajo RNM, son controlados remotamente sin que se den cuenta vía las ondas de frecuencias electromagnéticas, que transmiten las antenas de telefonía celular, satélites, y las torres WEN. Los ciudadanos individuales en ocasiones son objeto de vigilancia por personal de la NSA, de funcionamiento independiente, porque ellos son controlados robóticamente por las ondas de frecuencias electromagnéticas que transmiten las antenas de telefonía celular que utiliza la NSA. El personal de la NSA puede controlar la vida de cientos de miles de personas en los Estados Unidos. Mediante el uso de Red Nacional de Inteligencia de la NSA, y los negocios de la cobertura. Las operaciones se ejecutan de forma independiente, por ello a veces pueden ir más allá de los límites de la ley. Y es por eso también que se esté registrando muchas víctimas quejándose de ser hostigadas electrónicamente, y víctimas de individuos objetivos, por armas psicotrónicas, y telepatía sintética, porque muchos de ellos dicen quejarse de oír voces en el cerebro. Estos son víctimas de sonido silencioso, vía microondas, y ondas de frecuencias electromagnéticas que transmiten las antenas de telefonía celular y torres WEN y satélites, el control a largo plazo y el sabotaje de decenas de miles de ciudadanos inconscientes por agentes de la NSA, es probable que suceda. Pero si vemos otra vez que es RNM, monitoreo remoto neuronal, y el enlace cerebro a supercomputadoras, para estimular los pulsos eléctricos que hacen las neuronas en el cerebro, que son las que decodifican toda la actividad eléctrica del cerebro, entonces usan estas tecnologías para hacer vigilancia electrónica, pero también la están usando para torturar a la gente tal, como son las víctimas de hostigamiento electrónico. DOMINT, NSA, tiene la capacidad de torturar a ciudadanos estadounidenses o en cualquier parte del mundo de forma encubierta o ejecutar operaciones encubiertas de control psicológico para hacer que los sujetos sean diagnosticados con enfermedades mentales. Y manipulan a toda la gente a su alrededor, con las ondas de frecuencias electromagnéticas que transmiten las antenas de telefonía celular, y también siempre pasa un helicóptero volando alrededor, también lanzando ondas de frecuencias electromagnéticas, para controlar la mente de las personas alrededor de las víctimas de hostigamiento electrónico, o personas bajo vigilancia electrónica de la NSA.
Muchas personas creen que son acosadas y hostigadas por personas de su propio país, les hacen creer y escuchar voces en el cerebro con gente que dice ser de su país. Las maneras de hablar es similar, pero la verdad no es así, sino que todo esto lo hace la NSA, porque sus supercomputadoras y super equipos avanzados digitales tienen inteligencia artificial. Así funcionan estas tecnologías modernas de control mental. Los síntomas anteriores resaltan una fracción de la gran cantidad de asaltos de frecuencia electromagnética neuro perpetuados por la policía y las agencias de inteligencia militar hacia remotos experimentos de control mental, manipulación del comportamiento, como se hacen llamar armas psicotrónicas, armas de energía dirigidas, armas electromagnéticas, armas de microondas, telepatía sintética, voces en el cerebro, y las víctimas de hostigamiento electrónico, víctimas de Gans stacking, víctimas de Targeted Individuals, o individuos objetivos. Todas estas víctimas están dando quejas de que les están controlando la mente, están oyendo voces en el cerebro, o sienten que la gente los están vigilando y siguiendo todo el tiempo. O intercepción de indirectas, dichas por personas. En cada cierta distancia, en la que camina, le dicen cosas, o le llaman por su nombre, y diciéndoles cosas de su vida de juventud o cuando eran niños, sin que la persona que le está diciendo la conozca en absoluto. Eso es intercepción electrónica, hostigamiento. 2. Red Nacional de Vigilancia Electrónica de la NSA. A partir de la década de 1960, las computadoras más avanzadas del mundo se encontraban en la NSA-FT. MEAD. Avances de investigación con estos equipos se mantuvieron en la NSA y DARPA. En la actualidad, la NSA tiene computadoras nanotecnológicas que están 15 años por delante de la tecnología informática actual. La NSA obtiene una cobertura total de la información en los Estados Unidos y otros países mediante el uso de computadoras avanzadas que utilizan inteligencia artificial para detectar todas las comunicaciones, independientemente del medio, para las palabras clave que deben señalarse a la atención de los agentes de la NSA/criptólogos. Estos ordenadores supervisan todas las comunicaciones en la transmisión y recepción de los extremos. Esta cobertura general de los Estados Unidos es el resultado de la misión de la NSA, Signals Intelligence, SIGINT. Red de Vigilancia Electrónica de la NSA, que se basa en una disposición celular de dispositivos que pueden monitorear todo el frecuencias electromagnéticas, frecuencia electromagnética, del espectro, y decodificar todos los pulsos eléctricos que hacen las neuronas en el cerebro. Este equipo ha sido desarrollado, implementado y mantenido en secreto de la misma manera que otros programas de guerra electrónica. El Signals Intelligence Ordenador Remoto de Manipulación de la NSA realiza un seguimiento de todos los PC y otras computadoras que se venden en los Estados Unidos. Esta es una parte integral de la Red Nacional de Inteligencia. El equipo del NSA, frecuencias electromagnéticas, puede sintonizar las emisiones RF, a frecuencia de distancia, de placas de computadoras personales del circuito, sin dejar de filtrar las emisiones de los monitores y fuente de capas soporte. La emisión de RF de tarjetas de circuitos para PC contiene información digital en el PC. Code de ondas de radiofrecuencia de los equipos de la NSA pueden resonar en circuitos de PC y cambiar datos en los ordenadores. Así, la NSA puede ganar módem inalámbrico de estilo para participar en cualquier equipo en el país para la vigilancia antiterrorista o de guerra electrónica. La detección de los campos de frecuencias electromagnéticas en seres humanos para la vigilancia del campo bioeléctrico de un sujeto puede ser detectada a distancia, por lo que los sujetos pueden ser controlados en cualquier lugar que estén. Y todo esto lo llevan a cabo por la emisión de ondas de frecuencias electromagnéticas que transmiten las antenas de telefonía celular y las torres WEN, satélites, y en casos de espionaje internacional usan el HAARP, todo enlazado a las supercomputadoras y superequipos de tecnología avanzada de la NSA de Estados Unidos. Con especiales equipos criptológicos de frecuencias electromagnéticas, la NSA puede leer remotamente los potenciales evocados de la actividad eléctrica cerebral.
del cerebro de las personas, estos pueden ser decodificados en estados cerebrales y pensamientos de una persona. El objetivo es entonces perfectamente controlado a distancia. Personal de la NSA puede marcar cualquier persona en el país y en cualquier parte del mundo, en la red frecuencias electromagnéticas, Signals Intelligence bajo el escaneo y las computadoras de la NSA, y entonces identificar y rastrear a esa persona las 24 horas del día. Y todo esto también lo llevan a cabo con las antenas de telefonía celular, las cuales estimulan los pulsos eléctricos que hacen las neuronas en el cerebro. La NSA puede elegir y realizar un seguimiento a cualquier persona en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, mediante las antenas de telefonía celular y los satélites espías de la NSA de Estados Unidos. 3. Signals Intelligence de la NSA usa la estimulación cerebral de frecuencias electromagnéticas. Signals Intelligence de la NSA utiliza estimulación cerebral de frecuencias electromagnéticas para el monitoreo remoto neuronal, RNM, y enlace cerebro electrónico, EBL en inglés. La estimulación cerebral de las frecuencias electromagnéticas, llevado a cabo por las antenas de telefonía celular y satélites, ha estado en desarrollo desde el programa MK Ultra de la década de 1950, que incluía la investigación neurológica en radiación no ionizante de las frecuencias electromagnéticas y la investigación bioeléctrica y el desarrollo. La tecnología secreta resultante se clasifica en el Archivo Nacional de Seguridad como inteligencia de la radiación, que se define como la información de las ondas electromagnéticas emanadas involuntariamente en el medio ambiente, sin incluir radioactividad o detonación nuclear. Pero por lo que se ve que las tecnologías de control mental va a ser mundial en un futuro, porque ya se están instalando antenas de telefonía celular hasta en el lugar más pobre de cualquier país. Signals Intelligence ha implementado y mantenido en secreto la tecnología de la misma manera que otros programas de guerra electrónica del gobierno de Estados Unidos. La NSA controla la información disponible acerca de esta tecnología y retiene la investigación científica oculta al público. También existen acuerdos internacionales de inteligencia para mantener esta tecnología en secreto. La NSA tiene un equipo de marca electrónica que analiza la actividad eléctrica en los seres humanos desde la distancia. NSA mapea un cerebro generado por computadora que puede monitorizar continuamente toda la actividad eléctrica en el cerebro de forma continua. Ojo que todo esto lo hacen a través de las antenas de telefonía celular, que son las que emiten las ondas de frecuencias electromagnéticas que les lanzan en las neuronas del cerebro a las personas, en todas las ciudades de Estados Unidos y en todo el mundo. Los registros de la NSA contienen el descifrado de mapas cerebrales individuales de cientos de miles de personas, por motivos de seguridad nacional. La estimulación de frecuencias electromagnéticas cerebrales también secretamente utilizada por los militares para el enlace del cerebro a la computadora, en aviones de combate militar, por ejemplo. A efectos de vigilancia electrónica, la actividad eléctrica en el centro del habla del cerebro puede ser traducida en pensamientos verbales del sujeto. RNM puede enviar señales codificadas a la corteza auditiva del cerebro, lo que permite comunicaciones de audio directamente al cerebro, sin pasar por los oídos. Esto sucede porque las ondas de frecuencias electromagnéticas van directo a las neuronas del cerebro. Agentes de la NSA pueden utilizar esta forma encubierta para debilitar a los sujetos mediante la simulación de las alucinaciones auditivas características de la esquizofrenia paranoide. Porque las ondas de frecuencias electromagnéticas son lanzadas directamente a las neuronas de la víctima o persona a espiar, o persona bajo monitoreo remoto neuronal, o persona víctimas de hostigamiento electrónico. Sin ningún tipo de contacto con el sujeto, monitoreo neuronal remoto puede planear la actividad eléctrica de la corteza visual del cerebro de un sujeto y mostrar y implantar imágenes al cerebro del sujeto de un vídeo del monitor. Agentes de la NSA ven lo que los ojos del sujeto en vigilancia están viendo. La memoria visual también puede ser vista. RNM puede enviar imágenes directamente a la corteza visual, por encima de los ojos y los nervios ópticos.
Y todo esto lo realizan a través de las ondas de frecuencias electromagnéticas que transmiten las antenas de telefonía celular. Y si es necesario utilizan todas las potencias de las torres Gwen, y de las ondas escalares, y todos los recursos de los satélites, e incluso también se valen del HAARP. Para espionaje internacional o hostigamiento electrónico internacional, porque las víctimas no solo son de Estados Unidos, sino que también son de otros países. Operativos de la NSA pueden utilizar esto subrepticiamente para poner imágenes en el cerebro de un sujeto en vigilancia, o persona bajo hostigamiento electrónico mientras que está en el sueño REM, a efectos de programación de cerebro. Y también se pueden insertar y implantar emociones artificiales, para que la persona bajo vigilancia, o persona espiada, o persona bajo hostigamiento electrónico, tenga cambios de personalidad y trastornos emocionales, y sensaciones extrañas de personalidad. Capacidades de los operarios de la NSA, mediante RNM. RNM significa monitoreo remoto neuronal. Existe una red de inteligencia de señales en los Estados Unidos. Desde 1940, la NSA-FT ha puesto en marcha un vasto sistema de 2 vías RNM inalámbrica que se utiliza para rastrear los objetivos y de forma no invasiva monitorean la información audiovisual en sus cerebros. Todo esto se realiza sin contacto físico con el objetivo. ¿Por qué lo hacen vía las ondas de frecuencias electromagnéticas, que transmiten las antenas de telefonía celular, y satélites, torres Gwen, y estas ondas electromagnéticas traspasan paredes, madera, metales, y hormigón, y así te escondas, en un sótano te van a ubicar. Y se van a meter dentro de tu cerebro. RNM es el método fundamental de vigilancia y de inteligencia nacional. Voz, sonido, 3D y audio subliminal puede ser enviado a la corteza auditiva del cerebro del sujeto, sin pasar por los oídos, y las imágenes pueden ser enviados a la corteza visual. RNM puede alterar la percepción de un sujeto, estados de ánimo y el control motor. El enlace a la corteza y del audio neuronal, enlace con la corteza se ha convertido en lo último en sistemas de comunicaciones para la comunidad de inteligencia. RNM permite un completo audiovisual de cerebro a cerebro vínculo o enlace cerebro a computadora. Y todo esto, lo hacen, vía, las, ondas de frecuencias electromagnéticas que transmiten las antenas de telefonía celular y satélites si es necesario. 4. Agencia Nacional de Seguridad Señales de Inteligencia del Cerebro Electrónico de Enlace de Tecnología. NSA, SIGINT remota puede detectar, identificar y vigilar los campos bioeléctricos de una persona. Signals Intelligence de la NSA tiene la capacidad propia para supervisar a distancia y de forma no invasiva la información en el cerebro humano, digitalmente decodificando los potenciales evocados en el 30-50 Hz, 5 milivatios electromagnéticos emitidos desde el cerebro. La actividad neuronal en el cerebro crea un patrón de cambio eléctrico que tiene un flujo magnético cambiante. Este flujo magnético emite un constante de 30-50 Hz, 5 milivatios electromagnéticos, frecuencias electromagnéticas de onda. Incluida en la emisión electromagnética del cerebro son picos y patrones llamados potenciales evocados. Cada pensamiento, reacción, comando motor, evento auditivo y la imagen visual en el cerebro tiene su correspondiente potencial evocado o conjunto de potenciales evocados. La emisión de campos electromagnéticos del cerebro pueden ser decodificados en los pensamientos presentes en imágenes y sonidos en el cerebro del sujeto. NSA, SIGINT utiliza las frecuencias electromagnéticas, transmite la estimulación cerebral como un sistema de comunicación para transmitir información, así como mensajes del sistema nervioso, a los agentes de inteligencia y también transmite a los cerebros de los sujetos de operaciones encubiertas, en un nivel no perceptible. La estimulación cerebral de frecuencias electromagnéticas funciona enviando una señal codificada compleja y electromagnéticas pulsaciones para activar los potenciales evocados, eventos, en el cerebro, formando imágenes sonoras y visuales en los circuitos neuronales cerebrales. La estimulación cerebral bajo las frecuencias electromagnéticas también puede cambiar a una persona de estados cerebrales y afectar el control motor.
El enlace de doble sentido del cerebro electrónico se realiza de forma remota mediante seguimiento neuronal, información audiovisual durante la transmisión de sonido a la corteza auditiva, sin pasar por los oídos, y la transmisión de imágenes débiles de la corteza visual, sin pasar por los nervios ópticos y los ojos. Las imágenes aparecen como flotando en las pantallas 2D en el cerebro. El enlace de doble sentido del cerebro electrónico se ha convertido en lo último en sistemas de comunicaciones para el personal de la CIA. Y para la NSA. La monitorización remota neuronal, RNM, monitorizar remotamente información bioeléctrica en el cerebro humano, se ha convertido en el sistema de vigilancia final. Y todo esto lo llevan a cabo vía las ondas de frecuencias electromagnéticas que transmiten las antenas de telefonía celular en todo el mundo. Cualquier persona en el mundo puede ser espiada, acosada y monitorizada con estas tecnologías de la NSA de Estados Unidos. Es utilizado por un número limitado de agentes en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. 5. Ningún encabezamiento en el documento original. RNM. ¿Qué es? RNM, es monitoreo, remoto, neuronal, vía las ondas de frecuencias electromagnéticas que transmiten las antenas de telefonía celular, satélites y torres WEN. RNM requiere decodificar la frecuencia de resonancia de cada área específica del cerebro. Esa frecuencia es modulada con el fin de imponer la información en esa área específica del cerebro. La frecuencia a la que las distintas áreas cerebrales responder varía de 3 Hz a 50 Hz. Solo Signals Intelligence de la NSA modula las señales en esta banda de frecuencia. Ver tabla 1 a continuación. La NSA y DARPA tienen estas tecnologías y la hacen con superordenadores o supercomputadoras avanzadas, en conexión con las antenas de telefonía celular y satélites y radares, y torres WEN, y las ondas escalares, y también el HARP para emitir esas ondas de frecuencias electromagnéticas que estimulan los pulsos eléctricos que hacen las neuronas en los cerebros de las personas tanto bajo vigilancia o víctimas de hostigamiento electrónico, y para controlar a gran masa de gente sin que nadie se dé cuenta que está siendo controlado sus mentes, con estas ondas de frecuencias electromagnéticas. Esta información modulada se puede poner en el cerebro a diferentes intensidades de subliminal a perceptible. El cerebro de cada persona tiene un conjunto único de resonancia bioeléctrica y arrastre de frecuencias. Envío de información de audio para el cerebro de una persona a la frecuencia de la corteza auditiva de otra persona daría lugar a que la información de audio no estuviera percibiendo. El demandante se enteró de RNM por estar en contacto RNM de 2 vías con el grupo Kinecom en la NSA-FT. MEAD. Ellos utilizaron sonido RNM 3D directamente en el cerebro para acosar al demandante entre octubre de 1990 y mayo de 1991. A partir de mayo de 1991 han tenido una comunicación bidireccional RNM con el demandante y han usado RNM para tratar de incapacitar al demandante e impedir que acudiera a las autoridades sobre sus actividades en contra del demandante en los últimos 12 años. El grupo Kinecom tiene cerca de 100 personas que trabajan 24 horas al día en el FTMEAD. RNN significa monitoreo remoto neuronal. Eso quiere decir que la persona que está bajo RNM es la persona a la que se le está lanzando en el cerebro las ondas de frecuencias electromagnéticas que transmiten las antenas de telefonía celular. Y esta persona está siendo controlada, vigilada, espiada, y hostigada, las 24 horas del día los 7 días de la semana. 6. Técnicas y recursos de la NSA. ¿Qué es? La NSA es la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El remoto monitoreo neuronal, seguimiento de las personas en cualquier lugar, en el interior de un edificio, de forma continua, en cualquier parte del país. O cualquier parte del mundo. Un sistema para la implementación de bajo costo de estas operaciones permite que miles de personas en cada comunidad sean espiados constantemente por la NSA. Dispositivos RNM remota. El equipo NSA RNM remota lee los potenciales evocados de la actividad eléctrica cerebral del cerebro humano de los individuos de seguimiento, y puede enviar mensajes a través de los sistemas nerviosos afectando a su rendimiento.
RNM electrónica puede identificar a las personas y hacer un seguimiento en cualquier lugar en los Estados Unidos y cualquier parte del mundo, y todo esto lo llevan a cabo con las supercomputadoras avanzadas de la NSA y DARPA, y las antenas de telefonía celular de todo el mundo, y si es necesario utilizan los satélites, para un mejor enlace cerebral-cerebro a supercomputadoras. Este equipo está en una red y se utiliza para operaciones de inteligencia, seguridad nacional del gobierno y seguridad de base militar, y en caso de guerra bioeléctrica. Spockers y Voltbis en las áreas metropolitanas. Decenas de miles de personas en cada área de trabajo como observadores y el barrio y los negocios como espías en el lugar, a veces inconscientemente, del seguimiento y la comprobación de los sujetos que han sido identificados para el control encubierto por personal de la NSA. Y todo esto lo hacen vía las ondas de frecuencias electromagnéticas, que transmiten las antenas de telefonía celular, y torres WEN, y todo tipo de dispositivo inalámbrico. Esto es una forma de control mental en masas, pueden controlar de 100 personas a 1000 personas al mismo tiempo, porque así funcionan estas tecnologías modernas de control mental y telepatía sintética, y en muchos casos, muchas víctimas de hostigamiento electrónico, y víctimas de RNM dicen ver helicópteros volando sobre ellos. En este caso lo que pasa es que esos helicópteros también están lanzando ondas de frecuencias electromagnéticas a las zonas, a controlar el comportamiento de las personas. Agentes que trabajan fuera de las oficinas pueden estar en comunicación constante con observadores que mantienen un registro para la NSA de miles de temas en público. Agentes de la NSA en oficinas remotas al instante se pueden identificar mediante RNM cualquier individuo visto en público que esté en contacto con el sujeto de vigilancia. Productos químicos y drogas en edificios residenciales con IDEN, NSA, instalado y mantenido en líneas de plástico de plomería. La NSA tiene kits para el funcionamiento de las líneas en el agua del grifo residencial y conductos de aire de los sujetos para la entrega de medicamentos, tales como gas para dormir o lavado de cerebro o ayudado con medicamentos. Esto es una consecuencia de la CIA Pharmapsychology, psicofarmacología. De la CIA. Breve reseña de la inteligencia propietaria Estados Unidos. Antiterrorista equipos mencionados. Red fija de equipos de frecuencias electromagnéticas, en especial que pueden leer las actividad eléctrica cerebral en los cerebros humanos e identificar rastrear a los individuos mediante el uso de las computadoras digitales. ESD, estimulación eléctrica al cerebro, a través de la señal de los campos electromagnéticos de las señales de la NSA, la inteligencia se utiliza para controlar las materias. Las frecuencias electromagnéticas, equipo que recopila información de las tarjetas de circuitos para PC mediante el descifrado de las emisiones de radiofrecuencia, obteniendo con ello un módem inalámbrico de estilo para participar en cualquier ordenador personal del país. Todo el equipo oculto, toda la tecnología secreta, todas las investigación científica no se denuncian, como en la investigación de la guerra electrónica. No es conocido por el público en absoluto, sin embargo, la aplicación completa y exhaustiva de este método de inteligencia nacional ha estado en vigor desde principios de 1980. El editor de este artículo en la versión en inglés, trató de ponerse en contacto con el señor Akoway para averiguar cuál fue el resultado, en su caso, en la corte. Él firme pero amablemente me dijo que no podía hablar de nada que tuviera que ver con el caso por teléfono y colgó. Una conversación posterior de longitud similar dio lugar a la información de que él no quería que su dirección o número de teléfono fuera publicado en el artículo. George Farquhar dijo sobre este artículo: es totalmente obvio por el artículo anterior que la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la NSA, no es otra que una organización terrorista ejecutada de forma encubierta. Su tecnología altamente sofisticada que se utiliza para controlar y manipular las mentes de millones de personas inocentes a diario, con estas ondas de frecuencias electromagnéticas que transmiten las antenas de telefonía celular y las torres WEN, y satélites, y radares, y las ondas escalares, y también el HAARP para manipular el comportamiento de las personas, en cualquier parte del mundo. Es una expresión evidente de la mentalidad autoritaria y dominante que existe detrás de la fachada de nuestra así llamada sociedad democrática.
George Orwell, policía del pensamiento, es una realidad absoluta en el mundo actual. Nos demos cuenta o no, cada individuo dentro de la sociedad se ve negativamente afectado por esta actitud dictadora. Tal como son las miles de víctimas de hostigamiento electrónico mundial. Recursos. Estas publicaciones han sido descubiertas desde diciembre de 1991, después de que el demandante ya hubiera notificado a las autoridades, Departamento de Justicia, etc., la llamada corrupción pública de los empleados de la NSA. Cuando no se tomaron medidas contra los empleados de la NSA, se investigó la comunidad de inteligencia de la tecnología de vigilancia electrónica involucrada y se descubrieron las siguientes publicaciones. El cuerpo eléctrico, electromagnetismo y la fundación de la vida, de Robert Becker, MD, monitoreó neuroeléctrica, información en el cerebro, es p. 265, 313, 318. Cruce corrientes, de Robert Becker. Simulación de las alucinaciones auditivas. Ordenador remoto utilizando la manipulación, emisiones de radiofrecuencia de la placa lógica. También ver Alan Yu, y la máquina de lectura mental. Alan Yu es un exministro de defensa de Taiwán, y también habla de temas de tecnologías de control mental y telepatía sintética por vía ondas de frecuencias electromagnéticas, emitido por las antenas de telefonía celular. También ver el agujero negro, Black Hole, un proyecto que tiene la NSA de Estados Unidos para espiar a países extranjeros con espías psíquicos, y también mediante las ondas de frecuencias electromagnéticas, que transmiten las antenas de telefonía celular, y ondas escalares, satélites, para manipular el comportamiento de políticos y corrupción de otros países. También ver la película Control Factor, o Mentes Cautivas, que también hablan de cómo funcionan estas tecnologías de control mental que la hacen, vía las ondas de frecuencias electromagnéticas que transmiten las antenas de telefonía celular.